Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video les voy a enseñar a implementar un sistema de guardado en Unity. Voy a estar utilizando Scriptable Objects. Vamos a cifrar un archivo en JSON. Un sistema bastante interesante, aunque existen muchas formas de implementar un sistema de guardado. Me ha gustado bastante este método, de hecho lo estoy utilizando en el juego que estoy desarrollando, que pronto les voy a compartir más novedades. Es bastante escalable, bastante seguro, así que sin más, empecemos. Primero quiero plasmar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a implementar un sistema para guardar y cargar partida en Unity. Y para ello vamos a valernos de 4 elementos que traté de simplificar acá. El primero de ellos es un Scriptable Object que va a contener todos los datos de nuestros juegos, nuestras variables. Todos estos datos se van a trabajar en JSON para poder volcarlo en un archivo, que es el que se va a guardar en el dispositivo. También vamos a utilizar el Player Pref para poder monitorear las ranuras de guardado que estamos utilizando. En este caso vamos a tener 3 ranuras de guardado. Y finalmente vamos a aplicar un algoritmo para encriptar ese archivo, un algoritmo que se llama AES, y darle un poco más de seguridad. Así que vamos a empezar. Vamos a crear un script desde el panel de Create, un archivo de C# y vamos a colocarle Game Data. Pueden colocarle el nombre que ustedes deseen. Este va a ser nuestro Scriptable. Esto nos va a crear una clase convencional, pero para crear un Scriptable no vamos a necesitar el sistema ni sus colecciones. Podemos eliminarlos. También vamos a eliminar las funciones por defecto. Y esta clase no va a heredar del mono behavior, sino que va a heredar de Scriptable Object. Como segundo paso debemos agregar un atributo. Este atributo se llama createAsMenu, que eso lo que nos permite es que desde la interfaz de Unity podamos crear este Scriptable Object y poder rellenar sus datos. Acá te va a pedir, el nombre del archivo y le coloqué GameData y el nombre en el menú. Puedes colocar un slash, como puedes ver acá. Si lo quieres organizar por carpetas, en este caso yo puse mi juego, GameData. Muy bien, ¿qué va a tener este archivo? Este archivo va a ser clave porque al final va a controlar todos los datos que nos interesan guardar en nuestro juego. ¿Qué datos pueden ser? De cualquier tipo. Por ejemplo, un nombre, un string, puede ser la cantidad de monedas, un entero, puede ser un booleano de alguna puerta que se desbloqueó, un float de posición o un vector 3 que tenga la posición de un objeto. Una vez que guardamos este archivo podemos ir al editor y desde el menú de Asset van a ver que en el Create se creó una nueva categoría que fue la que yo asigné, que decía mi juego, y luego aparece el nombre con que se va a crear ese Scriptable. Vamos a crearlo. Aquí va a crear el asset. Si queremos le podemos cambiar el nombre o se puede dejar con el que colocamos por defecto. Una vez que hacemos clic y nos vamos al inspector, podemos ver que aquí están todas las variables para que nosotros podamos rellenar. Entonces la idea es que nosotros vamos a referenciar este Scriptable Object y vamos a ir rellenando esas variables a medida de que el jugador vaya avanzando en la partida. Una forma de referenciarlo y la más común es tener un Game Manager, que este va a ser un objeto que es persistente en todas las escenas y que en su script pueda referenciar el Scriptable. En este caso yo le puse data, lo vamos a referenciar allí. Así se vería en el código. Pero en mi caso lo he agregado en el manager de la interfaz de usuario para que se pueda ejemplificar mejor cómo son los datos que estamos trabajando en ese Game Data. Pueden ver que son los mismos, el nombre, las monedas, la puerta y la posición. Solo tiene un selector de ranura, que es donde vamos a guardar la partida. Y también agregué un pequeño personaje que simplemente se mueve para que se modifiquen los datos que vamos a guardar y que se pueda ejemplificar cuando guardamos y cuando cargamos la partida. Pero ahora vamos al script más importante, que va a ser el Save System. Vamos a crear igual otro archivo de C# que se llame Save System.
Este es el código del Save System, tiene varias cositas, voy a tratar de explicar cada una de ellas. En primer lugar, podemos ver que se utilizan algunas librerías extra, en las que resaltan, el System.io y el System Security Cryptography. También esta clase es estática y no hereda del mono behavior. Eso hace que todos los métodos y todas las variables se deban declarar estáticas y nos hace más sencillo el uso desde otros scripts que vamos a ver también más adelante. Primero vamos a declarar las rutas de guardado. Además del static se utiliza el read only, significa solo lectura, esto para asegurarnos de que no se modifique, es de tipo texto y esto lo que va a almacenar es la ruta completa de dónde se va a generar ese archivo. Y para saber dónde se va a generar ese archivo se utiliza el Application Persistent Data Path, que él toma, dependiendo del dispositivo, la carpeta que cada aplicación utiliza para guardar los archivos que se generen. En el caso de Windows, les voy a dejar acá en pantalla cuál es la ruta que utiliza. Ustedes ingresan allí y ahí es donde se van a estar generando los archivos de guardado. A esta cadena de texto le estoy sumando un nombre para el archivo. Yo me he inventado el game01.save. La extensión la he inventado, no es importante, porque recuerden que al final se genera un archivo binario. Entonces se puede abrir con cualquier aplicación, pero el contenido no va a ser correspondiente. Así que pueden simplemente inventarlo, crear sus carpetas, ya eso es libre. En el siguiente bloque hay dos variables que se utilizan para el encriptado con el algoritmo AES. Tienen la particularidad de que debe ser utilizado con textos de 16, 24 o 32 caracteres. Se declara de tipo byte. Todo esto se trabaja con bytes. El primero corresponde a la llave y el segundo al vector de inicialización. Estos son como dos variables que utiliza el algoritmo para hacerlo un poco más aleatorio, para evitar que se repitan los datos. Al final, para hacerlo más seguro, ahí deben colocar dos textos, en este caso son iguales, pero lo ideal es que sean diferentes, ¿no? Para el ejemplo coloqué lo mismo, pero lo ideal es que sea diferente para darle un poco más de seguridad. Para crear esos bytes se utiliza el encoding UTF-8 getBytes, que lo que hace es tomar los bytes del texto que agregues ahí en la función. Bien, luego tenemos 4 métodos: guardar partida, cargar partida, encriptar y desencriptar. Para llevar la lógica bien, prefiero explicar primero el tema de encriptar. No soy experto en el tema del encriptado, pero he tratado de documentarme sobre qué exactamente hace este método y voy a tratar de explicar. Este método, que devuelve bytes, recibe un texto plano. Él declara allí una variable byte, que es la que ven acá, y luego empieza a utilizar las clases que ya vienen por defecto en esta librería desde el security. Utilizando el algoritmo AES, él crea este objeto y luego va a tomar la llave que hemos creado y también el vector de inicialización. Luego de que toma todos estos datos y crea el objeto, él crea lo que se llama el flujo de memoria y el flujo de encriptado, ¿no? Que es ese que se llama allí el memory stream y el crypto stream. Entonces, al momento de crear el encriptador y pasar los dos parámetros, que es la llave y el vector de inicialización, él desde el memory stream empieza a crear un flujo para cifrar el archivo. Lo más básico que pude encontrar en esa investigación fue que básicamente va tomando carácter por carácter y con estas claves y con este flujo de cifrado, él va transformando todos los datos, ¿no? Entonces, finalmente, luego de procesar toda la cadena de texto, devuelve los bytes encriptados. Ahí pueden fijarse que es en un arreglo y finalmente lo retorna, ¿no? El archivo encriptado. Acá obviamente les voy a dejar para que puedan copiarlo y quienes quieran apoyar en Patreon pueden descargarse todo el proyecto para que puedan adaptarlo o utilizarlo.
Y por otra parte tenemos otro método que es el desencriptado, ¿no? Fíjense que acá el método para desencriptar ya no recibe un texto plano, sino que recibe bytes, ¿no? Porque al momento de cifrar se generan bytes. Entonces crea un string que va a ser el texto plano que finalmente nos va a devolver, y básicamente hace lo mismo, ¿no? Crea el objeto con el algoritmo de AE, utiliza las dos claves y vuelve a crear el flujo de memoria y el flujo de encriptado para poder desencriptar el archivo, ¿no? Finalmente lo devuelve, y ese sería básicamente el uso de este encriptado. Lo expliqué primero porque obviamente lo utilizamos en los dos métodos de guardado y de carga, que vamos a pasar allá. Fíjense que tenemos un enumerator que va a ser estático, se llama saveGame, y recibe el game data, que es nuestro scriptable object, y un entero que hace referencia a qué ranura de guardado vamos a crear ese archivo. Una vez de que tenemos ese scriptable, nosotros lo que vamos a hacer es convertirlo en JSON. Para eso utilizamos esta variable y se utiliza el JSON utility para convertirlo. Y ese JSON es el que nosotros vamos a pasar al método de encriptado. Luego he colocado un switch para ver cuál es el slot que vamos a utilizar, y dependiendo del slot vamos a utilizar el file y escribir todos los bytes en la ruta que hemos determinado. Entonces, ¿cuál es la ruta? La que hemos determinado acá arriba. ¿Y cuáles son los datos que vamos a escribir allí? Pues los datos que han sido encriptados. Luego tenemos otro paso importante, que es guardar en el player pref una cadena de texto, que yo en este caso he colocado la fecha y he capturado la fecha del sistema con el system datetime ahora, lo he convertido en texto. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, imaginen un menú en donde nosotros queremos saber cuál es la fecha en que se guardó. Pueden guardar cualquier otro tipo de cosa, pueden guardar en qué nivel está, cuánto es el tiempo jugado que ha acumulado, ¿no? Ahí pueden ser creativos, pero la idea básicamente es que pueden utilizar conjuntamente un archivo que se guarda en el dispositivo, pero también pueden guardar en el player pref datos bastante específicos para saber qué archivos están guardados. Bueno, finalmente nos va a mandar allí un mensaje en la consola para saber que se guardaron los datos. Y en el caso de cargar partida, igualmente va a ser un enumerator que va a recibir un game data y va a recibir cuál de los slots estamos utilizando. Acá va a crear igualmente una variable de tipo byte, y luego vamos a utilizar un switch para saber, según el slot, cuál de los archivos vamos a leer. Entonces él va a rellenar esa variable de bytes con el archivo según la ruta de guardado, ¿no? Aquí está la 1, la 2 y la 3. En caso de que no sea nulo, entonces vamos a pasar todos esos datos encriptados a los bytes, lo vamos a pasar en el método de desencriptar. ¿Y dónde lo vamos a almacenar? Lo vamos a almacenar en una variable de tipo texto. ¿Por qué en tipo texto? Porque nosotros vamos a hacer una reconversión de la data en un JSON. Entonces, para eso vamos a utilizar también el JSON utility from JSON override. Utilizamos la data, que es texto plano, y lo vamos a convertir o lo vamos a vertir en nuestro scriptable object. Finalmente, bueno, imprimimos un mensaje en consola y básicamente eso sería todo. Antes de continuar, quería mostrarles un archivo cuando no se encripta, porque se pueden guardar los datos directamente, se transforman en JSON y se guardan en el ordenador, pero el problema con ello es que cuando se ubica el archivo de guardado, podemos ver que el arreglo está legible, como por ejemplo acá. Podemos encontrar el arreglo con cada una de las variables. Aquí están las monedas, la posición, etcétera. Entonces hace que sea bastante sencillo modificarlo para poder tener alguna ventaja en el juego. O sea, por eso es importante encriptar ese resultado.
Entonces, ¿cómo utilizamos esta clase? Es bastante sencillo. Vamos a iniciar la corrutina. Vamos a llamar el save system, que es estática, y vamos a llamar al método saveGame. Vamos a pasarle la variable data, que recuerden que es en donde hemos referenciado nuestro scriptable object, y vamos a especificarle en qué ranura se va a guardar. De igual forma, cuando queremos cargar la partida, vamos a llamar la corrutina en el save system. Vamos a decirle load game. Vamos a enviar el scriptable object y el slot. ¿Para qué enviamos el scriptable? Para que él lo rellene con los datos que va a desencriptar. Muy bien, vamos a probarlo. Acá, como les comenté, tengo un personaje que simplemente se mueve y actualiza ahí en la interfaz de usuario su posición. Puedo seleccionar cuál slot vamos a enviar al método. En este caso va a ser el primero. Voy a agregar un texto. Byte. Vamos a ponerle 10 sin la puerta desbloqueada y guardamos la partida, pero voy a mover a mi personaje por acá. Perfecto. Ahora vamos a mover otra vez el personaje. Vamos a cambiar aquí el texto, ponerle 99 con la puerta y vamos a guardarlo en el slot número 2. Guardamos. Está ya la información. Fíjense que se van creando acá los archivos. Si nosotros abrimos el archivo, vamos a abrir aquí el archivo con el Notepad, podemos ver que no hay ningún archivo legible, ¿no? Todo está cifrado. Bien. Bueno, hacemos la última prueba para que cree el otro archivo. Vamos a colocar aquí edit 3. Vamos a mover al personaje por acá. Vamos a seleccionar el tercer slot. Guardamos la partida. Y aquí se creó el tercer archivo. Obviamente se puede sobreescribir. Eso ya lo hace el script, porque él siempre va a vaciar los bytes allí. Y desde este menú, bueno, lo que hice en este menú fue consultar si existía este archivo. Con la misma ruta de guardado, yo puedo preguntar en Unity si este archivo existe. En caso de que existe, entonces me imprime aquí el archivo con el dato que guardó en el player prefers. Entonces, si quiero cargarlo, aquí envía a cada slot. Entonces, fíjense que ya ahí me carga con los datos que son. Aquí está el otro con los datos que son. Y aquí está el último con los datos que son. Entonces, pueden darse cuenta que es bastante flexible, porque podemos agarrar en ese scriptable object y crear todas las variables que se nos ocurran de cualquier tipo de datos, y eso es un archivo que ustedes van a poder modificar en cualquier momento del juego, ¿no? No es algo que se vacía, digamos, en lote, sino que a medida de que el personaje va avanzando, va desbloqueando un cofre, va obteniendo cierta cantidad de monedas, ¿no? Y entonces al momento de que se guarda la partida, ya el archivo, el scriptable object, está actualizado y es el que se va a volcar en estos archivos cifrados, ¿no? Bien, recuerden que el código completo está en el Patreon. Si quieren apoyarme allí, se lo pueden descargar. Espero que les haya servido mucho este tutorial. Es el mismo sistema que estoy utilizando en el juego que estoy desarrollando. Pronto voy a publicar un video con todos los avances. Así que nos vemos en el próximo video.